Hola, ¿qué tal? En este bloque, en esta charla, analizaremos brevemente algunas características de las señales bioeléctricas básicas que las neuronas utilizan para representar la información que reciben, esos cambios de potencial de membrana a los que hacíamos referencia, y haremos brevemente referencia a los conceptos de excitabilidad y a lo que llamamos propiedades activas de de las neuronas. Eh, Como recordarán, consideramos a la neurona como una estructura funcionalmente polarizada con un sector en el que especializado en la recepción de información, que es el sector somatodendrítico, donde recibe los contactos sinápticos que establecen con la neurona postsináptica, axones que provienen de otras neuronas que han codificado la información y hacen contacto con esta neurona a través de sinapsis, de modo que son capaces de transmitir la información desde esta neurona presináptica a la neurona postsináptica, generando localmente cambios de potencial de membrana que de alguna manera representan atributos, algunos atributos de la información aferente que transita por estos axones que hacen contacto con la célula. Este sector, este polo receptor, está dominado, recordarán, por las propiedades pasivas, aquellas que tienen que ver con el establecimiento del curso temporal y la propagación de señales que no involucran necesariamente eh, la participación de canales de membrana operados por voltaje. Es a este nivel donde se realiza una señalización analógica, donde se representa de manera analógica la información que la neurona recibe. Es el área o el sector de la neurona dominada por este tipo de señales que son los potenciales postsinápticos, que resultan de la inyección de corriente sináptica a nivel de cada uno de los contactos sinápticos. Y las propiedades pasivas son determinantes de la forma de representación de la información en términos de cambio de potencial de membrana de la célula. Este otro polo, que de alguna manera constituye el polo de salida de la información, donde a nivel del segmento inicial del axón se codifica la generación de potenciales de acción como forma de expresar la información, ahora ya no son señales graduadas, en general de pequeña amplitud, sino que se trata de señales bioeléctricas de gran amplitud, que son de tipo todo de nada, son breves, son rápidas y se conducen sin decremento, sin cambiar sin modificar su amplitud y su curso temporal a lo largo del axón, llegando a la terminal presináptica, donde se produce la transferencia de información a la célula excitable en contacto con la célula que estamos analizando. En este compartimiento funcionalmente adaptado para la generación y conducción de potenciales de acción, las propiedades pasivas son fundamentales en el establecimiento de las propiedades de propagación de este fenómeno potencial de acción. Y a título de avance, en el sector receptor predomina este tipo de señal que se llama potencial postsináptico, que se produce en respuesta a la inyección local de corriente sináptica que realizan los contactos sinápticos. Se trata en general de respuestas graduadas en cuanto a su amplitud, no presentan umbral, como vamos a ver que lo distingue fundamentalmente del otro tipo de señal bioeléctrica, usualmente no involucran la participación de canales operados por voltaje, se propaga en la célula postsináptica con decremento, de acuerdo a las propiedades pasivas, de acuerdo a la constante de espacio de la célula postsináptica, y no presenta refractariedad al no involucrar en general conductancias operadas por voltaje, implica cambios graduados del potencial de membrana que pueden interactuar con otras señales de entrada, sumando sus efectos a nivel postsináptico a través de lo que llamamos globalmente una suma algebraica, ¿no? En tanto que el potencial de acción aquí se representa esquemáticamente en un registro de voltaje en función del tiempo, constituyen respuestas todo o nada, presentan umbral, involucran la participación de canales iónicos operados por voltaje, como vamos a ver, tiene la virtud de propagarse rápidamente y sin decremento, y por involucrar conductancias operadas por voltaje suele presentar refractariedad, es decir, que la capacidad de respuesta de la membrana
depende de la ocurrencia previa de un potencial de acción. El potencial posináptico, el tipo de señal bioeléctrica que domina los procesos de integración de la información en el sector somatodendrítico, se trata de generar una respuesta graduada, o sea, su amplitud varía con la amplitud del estímulo. ¿Qué es el estímulo en este caso? Como lo vamos a ver ahora, es una corriente que inyecta el contacto sináptico llamado corriente sináptica. Usualmente en este sector no involucra la participación de canales iónicos operados por voltaje, pero veremos en el próximo bloque que existen neuronas en el sistema nervioso central donde las dendritas poseen canales iónicos operados por voltaje que de alguna manera participan en el establecimiento del curso temporal y la amplitud de las respuestas postsinápticas. Y de manera característica, en general, se propaga con decremento. Es decir, que es una buena señal, un buen mecanismo de señalización, fiel a la representación de atributos específicos del estímulo, por ejemplo, la amplitud eh, eh, que determina la amplitud de la respuesta posináptica, pero sin embargo, siendo una buena estrategia de representación de la información local en el sector somatodendrítico, no es una buena estrategia de representación de la información para enviar la información codificada de esta manera a distancia, dado que se propaga con decremento. ¿Qué ocurre en la membrana? Vamos a tratar de ver algún detalle de lo que ocurre en la membrana durante la generación de un potencial posináptico. Recordad simplemente que la corriente sináptica tiene este curso temporal, acá se muestra hacia abajo, pues se trata de una corriente entrante con efecto despolarizante sobre la neurona, y arriba se representa el registro de potencial de membrana en función del tiempo provocada por este estímulo. Esta es la corriente sináptica, la corriente que inyecta el contacto sináptico que previamente liberó desde la terminal presináptica un neurotransmisor, este interactuó con canales superados por ligando, localizados en sitios específicos de la membrana postsináptica, como lo van a ver un poco más adelante, y esa corriente genera este cambio de potencia. Obviamente no presentan el mismo curso temporal, y eso vamos a tratar de recordando el efecto de las propiedades pasivas, particularmente la constante de tiempo de la membrana, tratar de dar una explicación mecanística a esto, y además en este experimento en el cual se cuantifica la corriente y el potencial posináptico provocado por esa corriente, se ve que existe una relación lineal entre la amplitud de pico de la corriente y la amplitud de pico del potencial posináptico excitador, en este caso despolarizante. Lo cual sugiere que esta forma de representar la información, por lo menos en cuanto a la amplitud del estímulo, es relativamente fiel. Es una forma de representación de la información graduada en su amplitud, eh, pero que al propagarse con decremento es una mala estrategia para enviar información a distancia. Esto, si bien esta diferencia en el curso temporal depende de la constante de tiempo de la membrana, la propagación con decremento está dictada por la constante de espacio de la neurona postsináptica. ¿Qué ocurre en la membrana postsináptica? La terminal presináptica representada en este esquema, donde tenemos la membrana ejemplificada por un conjunto de circuitos RC, conectados obviamente en paralelo, conectados entre sí por resistencias del medio extracelular que son relativamente bajas y en general despreciadas en los análisis teóricos, y resistencias intracelulares que dependen del diámetro del segmento en el cual está haciendo contacto esta terminal presináptica. Se libera neurotransmisor por la llegada de un potencial de acción, y ese neurotransmisor liberado actúa con receptores específicos de la membrana postsináptica, y esto en rojo representa un canal iónico operado por ligando. Al llegar el ligando específico, el canal iónico incrementa su permeabilidad y deja pasar los iones, para los cuales ese canal iónico es específicamente permeable.
En este caso concreto se representan iones que de manera neta ingresan a la célula posináptica, o sea, son corrientes de entrada sinápticas. Esa corriente de entrada llegada a este nodo tiende a salir por la rama capacitiva de este sector de la membrana, produciendo una modificación de la relación de cargas de las placas del condensador, provocando la despolarización local. Esta corriente no solo afecta localmente, de modo que es como si se inyectara experimentalmente una corriente que produce un cambio de potencial. Razonablemente, el cambio de potencial sigue un curso temporal determinado por la constante de tiempo de la membrana. A su vez depende de este valor de la resistencia no operada por voltaje o resistencia de fuga y de la capacidad de la membrana. Esta corriente llegada a este nodo también se propaga a lo largo del elemento posináptico de acuerdo a la constante de espacio de la membrana, de modo que afectará sectores de membrana no necesariamente dotados de especializaciones posinápticas, sino portadores de los llamados circuitos básicos RC. Llegado a este punto, la corriente tiende a salir, modificando la relación de placas del condensador, como si se estuviera inyectando una corriente de salida a este nivel, y despolarizando entonces la membrana en este sector de la célula posináptica. Lo mismo ocurre del otro lado. De acuerdo a cómo a las resistencias equivalentes en un sentido y en otro de esta propagación, la propagación se realizará con decremento, con una constante de espacio que dependerá efectivamente de esta relación de la resistencia de membrana y la resistencia interna. En este caso concreto, la propagación pasiva electrotónica de este cambio de potencial provocado por esta inyección de corriente sináptica se ve favorecida hacia la derecha eh, por sobre el camino de propagación hacia la izquierda. Así entonces, el curso temporal del cambio de potencial provocado por la corriente sináptica obedece fundamentalmente a la constante de tiempo de la membrana o de la célula posináptica, en tanto que la atenuación, la propagación con decremento, la propagación pasiva electrotónica de este cambio de potencial generado donde se produce el contacto sináptico hacia el soma, hacia el sitio donde se generan potenciales de acción, acá en el segmento inicial que se señala aquí cerca del soma de la neurona. Esa propagación se produce con decremento, obedeciendo fundamentalmente a la constante de espacio de este elemento posible. Como mencionábamos brevemente en el bloque anterior, el sector somatodendrítico está dominado por las propiedades pasivas de la membrana, y a este nivel la información se representa predominantemente a través de potenciales posinápticos. Recuerden que a esta neurona en general convergen varios axones que transmiten información hacia la misma neurona posináptica, se llama convergencia. Esa convergencia hace que interactúen entre sí señales sinápticas, potenciales posinápticos individuales. Al tratarse de respuestas pasivas, graduadas, que no involucran conductancias operadas por voltaje, esta interacción puede ocurrir libremente en la neurona posináptica. De tal manera que si consideramos una única entrada sináptica por la que transcurre un potencial de acción que provoca un potencial posináptico excitador en la célula posináptica, si se producen dos potenciales de acción presinápticos suficientemente próximos en el tiempo, sus repercusiones posinápticas, los potenciales posinápticos, pueden sumar sus efectos a nivel posináptico. De esa manera, la respuesta de cada uno individual se suma a la respuesta del otro, y de esa manera se incrementa la magnitud de la despolarización. Eso se llama suma temporal, y la suma temporal está determinada fundamentalmente por el curso temporal del potencial posible. Cuanto más breve sea el curso temporal, cuanto menor sea la constante de tiempo de la membrana posináptica, menor será la probabilidad de suma, o menor tendrá que ser el intervalo que separa dos potenciales de acción presinápticos para que se produzca esa suma. En tanto, si consideramos la convergencia, fenómeno natural en neuronas del sistema nervioso central, donde
Una neurona recibe cientos, miles de contactos sinápticos. Estos contactos sinápticos por separado producen algún efecto sobre la célula posináptica. Si miramos la célula posináptica, que tengo una respuesta posináptica provocada por un potencial de acción presináptico en la neurona presináptica 1, y aquí tengo un potencial posináptico provocado por un potencial de acción en la sinapsis, en la neurona aferente o presináptica número 2, que produce esta respuesta. Si existe cierta correlación temporal estrecha entre la descarga de ambas células presinápticas, dependiendo obviamente también del curso temporal de la neurona, de los fenómenos posinápticos, o sea, de la constante de tiempo de la membrana posináptica. Al propagarse con decremento y coincidiendo en el sector somatodendrítico, en el sector somático, cerca del segmento inicial del axón, estas interacciones individuales, estos potenciales posinápticos, pueden sumar sus efectos cuando coinciden en el tiempo o están relativamente próximos en el tiempo. Estos cambios de potencial, los potenciales posinápticos, pueden sumarse algebraicamente. Los hay que son despolarizantes, como los que representamos aquí, y los hay que son hiperpolarizantes, como vamos a ver más adelante en los bloques correspondientes al tema del sinapsis. La otra señal que habíamos presentado, a través de la cual las neuronas representan la información, la codifican, luego de ser procesada, particularmente a nivel del compartimiento neuronal especializado en la generación de potenciales de acción, es esta señal, que tiene características bien diferentes de la señal que acabamos de ver recién. Este potencial de acción presenta umbral, se trata de un fenómeno todo o nada, implica la participación de conductancias operadas por voltaje, y vamos a analizar algunos aspectos fenomenológicos de esta señal. Como recordarán también, este potencial de acción constituye un cambio de gran amplitud, 100 milivolts en este caso concreto, más o menos, eh, transitorio, con una fase de polarización rápida, una repolarización rápida, un postpotencial y un lento retornar hacia el potencial de membrana en reposo. En total, en conjunto, estos fenómenos, esta forma de onda, esta señal, dura unos pocos milisegundos. En un experimento orientado hacia la caracterización de las respuestas de las neuronas a estímulos controlados por el experimentador, durante un experimento de ese tipo, se pueden pasar pulsos de corriente, pulsos cuadrados, como les mencionaba en el bloque anterior, de corriente que producen hiperpolarizaciones o despolarizaciones del potencial de membrana. Vean cómo cambia el curso temporal y las características de las respuestas a pulsos hiperpolarizantes en función de la puesta en marcha de algunas conductancias operadas por voltaje que vamos a analizar en el próximo bloque. Pero fíjense que en esta familia de curvas producida por un conjunto de estímulos relativamente de relativamente baja amplitud, el curso temporal de estas respuestas está determinado centralmente por las características pasivas de la membrana, ¿no? Fundamentalmente por la constante de tiempo. Este es un registro somático intracelular donde se representa gráficamente, como recordarán, el potencial de membrana en función del tiempo. Esta neurona presenta un potencial de membrana en reposo cercano a los 50 milivolts negativo dentro, y pulsos despolarizantes son capaces de desencadenar esta respuesta. Observen la diferencia entre las respuestas pasivas y las respuestas activas. Estos son potenciales de acción característicos de esta neurona, que no solo se generan durante la aplicación de pulsos despolarizantes, sino que también son capaces de ocurrir durante despolarizaciones provocadas a la salida, cuando finalizan pulsos hiperpolarizantes de determinada magnitud. Esto es un resultado experimental típico del registro del potencial de membrana en función del tiempo, pero el punto es, este tipo de respuesta sabemos que está mediada por canales operados por voltaje. ¿Cómo hacemos para ver la corriente que atraviesa esos canales operados por voltaje
cuyo efecto en el potencial de membrana es el potencial de acción. Existe una estrategia experimental que es la fijación del potencial de membrana, se llama fijación de voltaje o clampeo de voltaje, que ustedes conocen, que vamos a hablar de ella muy brevemente a continuación. En condiciones de libre modificación del potencial de membrana, cuando participan conductancias operadas por voltaje, la modificación del potencial de membrana produce cambios de la conductancia de esos canales operados por voltaje que se activan, normalmente se cierran, se modifican su probabilidad de apertura y esos canales iónicos operados por voltaje generan corrientes iónicas de membrana que a su vez modifican el potencial de membrana. Este es el ciclo de fenómenos que ocurre en la vida normal de las neuronas, que operan en condiciones no de fijación de voltaje, sino que operan en condiciones de libre modificación del potencial de membrana en función de las corrientes que ocurren de manera espontánea o durante las respuestas a estímulos específicos. Si nosotros evitamos la modificación del potencial de membrana provocado por las corrientes iónicas que fueron activadas por los cambios de potencial de membrana, podemos lograr una estimación de cuáles son las corrientes iónicas responsables de estos cambios de potencial de membrana. Y esa es la base fundamental de los experimentos en fijación de voltaje. Y esto simplemente para recordarles cosas que ustedes ya conocen, que ya vieron en cursos anteriores. En condiciones de fijación de voltaje, se fija el voltaje y se miden cuáles son las corrientes que circulan a través de la membrana, que esos cambios de potencial de membrana impuestos por el experimentador, ahora la variable independiente es el potencial que maneja el experimentador y se mide cuáles son las corrientes que circulan a través de la membrana como consecuencia de esa modificación del potencial de membrana. Modificación experimental. Y en esas condiciones, este tipo de comandos de voltajes provocan el pasaje de corrientes capacitivas, como razonable, y ya vimos en bloques anteriores. En todo instante, el corriente de membrana es la suma de la corriente capacitiva y la corriente resistiva. El punto es que una vez alcanzado este valor de potencial, la membrana responde con la circulación de una corriente llamada de entrada, que es transitoria, seguida de una corriente de salida. Como recordarán de los experimentos que les contaron en el curso anterior, esta corriente de entrada está mediada por una conductancia de sodio operada por voltaje y esta corriente de salida está mediada por la activación de una conductancia de potasio operada por voltaje, llamada rectificador retardado. Estas corrientes fueron caracterizadas en los experimentos clásicos de Hodgkin y Huxley a mediados del siglo pasado y modificaron estas corrientes de manera específica, son corrientes específicas para sodio y para potasio, que pueden ser bloqueadas con bloqueantes específicos, de modo que se pueden aislar farmacológicamente. Se conoce de qué manera estas conductancias son dependientes de voltaje, cuál es la cinética de activación de estas corrientes, cuál es la cinética de activación de los canales responsables de estas corrientes, si presentan o no inactivación, y eso lo vamos a ver a continuación. El punto es de qué manera estas corrientes operan o son responsables de los potenciales de acción que ocurren durante la vida real de las neuronas. Y esto muestra los resultados obtenidos con un modelo de neurona esférica, es decir, aquí no hay propagación del potencial de acción, se genera una respuesta de una neurona modelo a la inyección de corriente que sigue este curso temporal y se producen potenciales de acción de manera repetida. Se genera un potencial de acción y transcurrido un tiempo después se genera otro potencial de acción. Mirando más en detalle qué es lo que ocurre en la membrana cuando ocurre un potencial de acción en esta neurona, vemos aquí a la derecha, cambiamos la base temporal y la amplificación del registro, para decirlo de alguna manera, y con este modelo es posible determinar cómo operan las conductancias
de sodio y de potasio para generar las corrientes de sodio entrantes, despolarizantes, y corrientes de potasio tardías, salientes y repolarizantes. La interacción dinámica entre estos dos tipos de corriente, mediadas por canales específicos para sodio, en este caso, y para potasio, en este caso, operados por voltaje, son responsables de el curso, la amplitud y el curso temporal del potencial de acción, obviamente tomando en cuenta las propiedades pasivas. Esta corriente que inyecta de alguna manera a la membrana, a la neurona, actúa sobre circuitos RC, y el cambio de potencial tiene que ver no solo con las características temporales y la magnitud de la corriente, sino además de las características de la membrana pasiva que se encuentra en el sector donde se genera el potencial de acción. Eh, Durante la fase de ascenso, la despolarización rápida obedece a la apertura transitoria de este canal de sodio operado por voltaje. Esta corriente entrante de sodio ocurre principalmente en la fase despolarizante, en tanto que en la fase repolarizante la membrana está dominada por un incremento de la conductancia de potasio, donde se produce entonces una corriente de salida de potasio. Entonces, resumiendo lo que acabamos de mostrar en los resultados del modelo anterior, aquí se representa esquemáticamente el registro de voltaje en función del tiempo. Muy probablemente se trate de una acción gigante de calamar, de un potencial de acción no propagado, donde se representan con la misma base de tiempo el cambio de conductancia de este canal de sodio operado por voltaje. El incremento de la conductancia al sodio es responsable de la fase despolarizante del potencial de acción, obviamente porque es en ese tiempo en el que circula esta corriente de entrada mediada, transportada por sodio. Eh, Más tardíamente se incrementa la conductancia de potasio, y el incremento de la conductancia de potasio es responsable de la circulación de corriente de salida transportada por potasio a través de canales operados por voltaje. La interacción de estos dos tipos de canales básicos llamados de Hodgkin y Huxley, la conductancia de sodio transitoria y el rectificador retardado de potasio, son los responsables de los potenciales de acción en la mayoría de las neuronas del sistema nervioso. Miremos qué pasa con los canales. El canal de sodio presenta una particularidad. No solo es capaz de activarse por voltaje, generando mayor despolarización, lo cual genera aún mayor apertura de canales de sodio. Se abren estos canales. Fíjense que aquí se muestra la compuerta que se desplaza frente a la activación dependiente de voltaje del canal, y un tiempo después se cierra una compuerta del lado intracelular del canal, promoviendo el cese de la circulación de corriente. Se dice que el canal pasa por tres estados: cerrados, abierto e inactivo. Este proceso de inactivación es tiempo y voltaje dependiente y requiere que transcurra un determinado tiempo para que recupere su capacidad de ser activado nuevamente. El canal está cerrado luego de transcurrido el tiempo de recuperación de la inactivación. Ese es un dato muy importante que le brinda características esenciales a este tipo de respuesta. El canal de potasio, por su parte, tiene una cinética de apertura relativamente más lenta. Perdón, aquí. Y eh, relativa, ese retraso relativo del incremento de la conductancia de potasio operada por voltaje es responsable de la repolarización, conjuntamente con el proceso de inactivación de los canales de sodio, que disminuyen la magnitud de la corriente de entrada despolarizante. De esa manera, predomina en este sector de la membrana las corrientes de salida a través de esos canales de potasio. Los canales de potasio reconocen dos estados: estado cerrado, estado abierto, y no presentan inactivación estos canales de potasio. Por supuesto, vamos a ver que existen otros en los cuales sí. Asumiendo, obviamente, de que estamos haciendo un repaso rápido de cosas que ustedes ya vieron en cursos anteriores, simplemente recordar que en la participación de conductancias operadas por voltaje como las de sodio, que presenta un fenómeno de inactivación tiempo y voltaje dependiente, le confiere a las neuronas
características eh, especiales en cuanto a las respuestas que son capaces de generar frente a estímulos. En primer lugar, un concepto importante es que este tipo de conductancias son responsables, me refiero a este tipo de conductancias operadas por voltaje, son responsables de la característica de excitabilidad de estas células. Las células excitables son aquellas que son capaces de responder frente a estímulos adecuados con cambios de potencial de membrana que involucran la participación de canales operados por voltaje. El potencial de acción es la señal paradigmática que caracteriza el proceso de excitabilidad. La existencia de un fenómeno de inactivación del canal de sodio operado por voltaje hace que una vez que se genera un potencial de acción, la membrana donde se generó ese potencial de acción es incapaz de generar una nueva respuesta hasta tanto no se recupere el canal de sodio completamente del proceso de inactivación, o que la población de canales de sodio recuperados de la inactivación sea suficientemente grande. Como van a ver, esto es poblacional y se rige, digamos, por criterios de tipo estadístico. Aquí se genera una respuesta, un potencial de acción frente a un estímulo llamado condicionante y luego se aplica un segundo estímulo considerado llamado estímulo prueba, que va testando la capacidad de respuesta de la membrana que acaba de generar un potencial de acción. Inmediatamente después de generar un potencial de acción es imposible generar una nueva respuesta activa. Decimos entonces que esta membrana está en periodo refractario absoluto, dado que eh, es, es incapaz de generar una nueva respuesta independientemente de cuánto se incremente la amplitud del estímulo prueba. Si retrasamos el estímulo prueba, que testa la condición de excitabilidad de la membrana después de desarrollado un potencial de acción, comienza a aparecer una respuesta que tiene características particulares sobre las que no vamos a entrar a analizar en este momento. Pero bueno, aquí se genera un potencial de acción que aunque es relativamente más pequeño, es relativamente más duradero y se conduce de manera relativamente más lenta, como van a ver, la membrana ha recuperado parcialmente su capacidad de responder con una respuesta activa frente a un estímulo adecuado. Decimos que estamos en el llamado periodo refractario relativo. Existe refractariedad, la membrana no está totalmente recuperada, pero recupera parcialmente su capacidad de responder aun cuando la respuesta tenga características particulares. Y hay que esperar un tiempo suficiente para que el canal de sodio se recupere completamente del proceso de inactivación para que un estímulo similar al que produjo la primera respuesta sea capaz de generar una respuesta similar. Ahí finalizó el periodo refractario relativo, se terminó la refractariedad y la membrana recupera completamente su capacidad de responder frente a un estímulo. Esto es lo que se denomina, por ahí lo van a encontrar en bibliografía, como el ciclo de excitabilidad. De tal manera que si uno puede cuantificar de alguna manera la capacidad de respuesta de la neurona frente a un estímulo adecuado para generar una respuesta activa propagada, como es el potencial de acción, que involucra obviamente la participación de canales operados por voltaje, durante el periodo refractario absoluto, la capacidad de respuesta es nula. La capacidad de respuesta es nula, eso quiere decir de que la capacidad de generar una respuesta activa propagada, digamos, se ha perdido y se requerirían estímulos de amplitud infinita para generar esa respuesta, cosa que obviamente no es posible. Lentamente, la magnitud de un estímulo para generar una respuesta activa propagada comienza a decrecer hasta alcanzar valores control, y esto caracteriza la recuperación progresiva de la excitabilidad de esa membrana durante el periodo refractario relativo. Y es necesario esperar que la membrana recupere su capacidad de respuesta de manera total, recuperando todos los canales de sodio de su proceso de inactivación para generar, digamos, una capacidad de respuesta similar a la que precedió al potencial de acción que generó estos cambios de excitabilidad. De tal forma que durante el periodo refractario absoluto,
el umbral de la neurona para generar una respuesta activa propagada es infinito. La recuperación progresiva de la excitabilidad implica una reducción progresiva del umbral para la generación de una respuesta activa propagada. Un aspecto central que no mencioné de las respuestas del potencial de acción es que las despolarizaciones provocadas por los estímulos son capaces de desencadenar o no la respuesta activa propagada, el potencial de acción, en función de si se alcanza un valor crítico de despolarización. Ese valor crítico de despolarización es comúnmente llamado umbral. De manera estricta sería el nivel crítico de despolarización por encima del cual se genera un potencial de acción. De modo que la existencia de un umbral que implica la interacción dinámica entre estas, el incremento de conductancias operadas por voltaje, eh, que genera la despolarización en respuesta al estímulo, ese valor de nivel crítico de despolarización sobrepasado el cual se genera el potencial de acción, hace que el potencial de acción sea considerado una respuesta todo o nada. Despolarizaciones que no alcanzan el nivel crítico de despolarización no generan potencial de acción, y si se sobrepasa ese nivel crítico se genera un potencial de acción. De modo que el potencial de acción de manera característica es una respuesta todo o nada. Como recordarán, el potencial de acción, esta señal bioeléctrica todo o nada, que se conduce de manera activa, que involucra la participación de conductancias operadas por voltaje, es la señal que domina el sector de salida de la neurona, es capaz de propagarse sin decremento. Vamos a tomar unos minutos para analizar ese fenómeno. A la izquierda se representa los mecanismos implicados en la generación y propagación del potencial de acción en un registro de potencial en función del tiempo. En realidad, eh, perdón, en función de la distancia. Eh, para respetar el sentido de propagación del fenómeno bioeléctrico que se representa aquí como potencial en función de la distancia, es que invertí la imagen que se encuentra a la izquierda, sobre la cual voy a hacer referencia en un momento. Si miramos cómo es el cambio de potencial de membrana que ocurre durante el potencial de acción en función de la distancia, esto es un elemento alargado, típicamente un axón, recordarán que en la fase de ascenso y el pico del potencial de acción predomina el incremento de conductancias de sodio, y ahí se produce corrientes de entrada a través de esos canales operados por voltaje. Hay que distinguir lo que ocurre en el frente de propagación y hay que distinguirlo de lo que ocurre en la cola de propagación. El frente de propagación, eh, asumiendo que el potencial se propaga de derecha a izquierda, ocurren un conjunto de eventos de membrana que son diferentes a los que ocurren en este sector de la membrana. Tanto en lo que concierne a los canales de sodio como en lo que concierne a los canales de potasio operados por voltaje. El punto es que analicemos por un momento en esta fotografía que tomamos de la distribución de potencial en función del tiempo, durante el pico del potencial de acción, si miramos lo que ocurre dentro de la membrana, el potencial de membrana, recordarán, está invertido, ¿verdad? Durante el sobredisparo, durante el potencial de acción. Eso quiere decir que si miramos longitudinalmente lo que ocurre en este compartimiento neuronal, se produce un gradiente de potencial entre este sector correspondiente al pico de potencial de acción y este sector correspondiente al frente de propagación. Aquí la membrana está en reposo, el interior es negativo respecto del exterior, de modo que se produce circulación de corrientes en este sentido. Esto lo vamos a analizar un poco más eh, adelante. El punto es que se producen circulación de corrientes locales que son generadas primariamente por el cambio de conductancia
estos canales operados por voltaje que ocurren durante el potencial de acción, de modo que esos circuitos de corriente local son los responsables de los cambios de potencial de membrana que ocurren en el frente y en la cola de propagación de este potencial de acción. Estas corrientes longitudinales se propagan tanto más lejos cuanto mayor sea la constante de espacio de la membrana. Es decir, que cuanto mayor sea el diámetro de este elemento neuronal, más lejos llegarán estas corrientes y más lejos se afectará el potencial de membrana en un instante provocado por el potencial de acción desarrollado en un. Si el cambio de potencial de membrana por delante del frente de propagación es crítico, alcanza el nivel crítico de despolarización, a este nivel, un tiempo después, se desarrollará un potencial de acción, dado que la membrana se habrá despolarizado hasta alcanzar el nivel crítico de despolarización y generar un potencial de acción a este nivel. Esto representa la realidad que ocurre en una axón, una prolongación axónica amielínica. Eso lo vamos a analizar en el bloque que viene. Mirando en la membrana qué es lo que ocurre con los mecanismos. Sencillamente, si se está propagando de derecha a izquierda, cerca del pico del potencial de acción se produce la apertura de los canales operados por voltaje de sodio y más tardíamente los de potasio, responsables de la repolarización, y en el frente de propagación, la membrana ofrece canales operados por voltaje que están cerrados y están en condiciones de ser activados. En tanto que en la cola de propagación, estos canales de sodio eh, que se abrieron durante la generación de potencial de acción presentan refractariedad en la cola de repolarización o en la cola de propagación. Eso hace que las condiciones de propagación sean asimétricas, razón por la cual si la propagación, si el potencial de acción se generó en el segmento inicial y se está propagando en sentido distal de derecha a izquierda, la conducción tiende a ser unidireccional, favoreciendo la conducción somatófuga hacia la terminación presináptica. Vamos a ver qué es lo que ocurre mirando el circuito equivalente de membrana en estas condiciones. Representando entonces la situación en la que el potencial de acción en su representación de potencial de membrana en función de la distancia se propaga hacia la izquierda, este es el sentido de propagación de potencial de acción. Durante el pico del potencial de acción, representamos ahora la membrana no solo por los componentes pasivos, el componente de resistencia de fuga, resistivo, y componente capacitivo, sino que represento dos conductancias operadas por voltaje, la representada en rojo, que representa la conductancia operada por voltaje permeable al sodio, y la en celeste para el potasio. En el pico del potencial de acción está incrementada la conductancia al sodio, porque estos canales se fueron activando conforme se fue despolarizando la membrana. A ese nivel entonces se produce una entrada de corriente por esta vía. Esa entrada de corriente produce la despolarización al cambiar la relación de cargas del condensador en el sector que está desarrollando el potencial de acción. La permeabilidad al potasio es relativamente baja, la potasio mediada por canales operados por voltaje. De modo que aquí predominan las corrientes de entrada. Esas corrientes de entrada tienden a moverse en sentido distal, pero encuentran una membrana preparada para desarrollar un potencial de acción en el frente de propagación. A este nivel, la membrana se despolariza, incrementando progresivamente la conductancia al sodio, la conductancia al potasio, por ser relativamente más tardía, por tener cinética relativamente más lenta, no comienza a activarse hasta que no existe, hasta que digamos, la conductancia al sodio no alcance un valor crítico que desencadena el potencial de acción. Alcanzado el umbral, el nivel crítico de despolarización, se produce el incremento explosivo de la conductancia al sodio, las corrientes de entrada, y de esa manera este sector de membrana podrá desarrollar un potencial de acción más tarde. ¿Qué pasa en el frente de recuperación
o en el frente, en la cola de propagación del potencial de acción. Estas corrientes que salen a este nivel eh, encuentran una rama resistiva representada por el canal de potasio operado por voltaje que tiene una gran conductancia, de modo que las corrientes tienden a salir transportadas por potasio a este nivel. Estas son corrientes iónicas que tienden a recuperar la distribución de canales de cargas en las placas del condensador, repolarizando la membrana. Las corrientes seguirían este trayecto. Llegado a este nodo, algunas salen, otras vienen para aquí y producen la modificación de la relación de cargas del condensador. Esa corriente llegado a este nodo tienden a moverse en este sentido, cerrando el circuito, los llamados circuitos locales que en el frente de propagación generan despolarización de la membrana en condiciones de ser activada para generar un potencial de acción, y en la cola de propagación eh, estas corrientes contribuyen a la repolarización del potencial de membrana. En este sector, el fenómeno primario que genera esta corriente de entrada transportada por sodio es el cambio de la conductancia de sodio operada por voltaje. En este sector, las corrientes de salida se producen primariamente por un incremento de la conductancia al potasio de estos canales operados por voltaje, y eso produce la repolarización de la membrana, en tanto que en este sector de membrana, el fenómeno primario que genera la circulación de corrientes de salida no reside en este sector de membrana, sino que reside en el sector de membrana que está desarrollando potencial de acción, y de tal manera de que esta corriente de salida es llamada corriente de salida pasiva. Esta corriente de entrada es llamada corriente de entrada activa, mediada por este incremento de la conductancia al ion sodio, y esta salida de corriente es llamada corriente de salida activa, mediada por este incremento de la conductancia al ion potasio. Obviamente el curso temporal del potencial de acción eh, en relación a las corrientes que lo provocan guarda relación con la constante de tiempo de la membrana, pero hay que llamar la atención acerca de que cuán lejos lleguen estas corrientes afectando el potencial de membrana de sectores vecinos de este elemento alargado, eh, la prolongación axónica especializada en la generación y conducción de potenciales de acción, depende críticamente de la constante de espacio de la membrana. La constante de espacio de la membrana determina, de alguna manera, la velocidad de conducción del potencial de acción en este axón, dado que a mayor constante de espacio, más lejos alcanzará la perturbación del potencial de membrana durante el desarrollo del potencial de acción en un sector de esta membrana, y de esa manera se promueve la aceleración o el incremento de la velocidad de propagación del potencial de acción. Axones más gruesos tienen menos resistencia interna, de tal manera que tienen mayores constantes de espacio y por tanto conducirán más rápidamente los potenciales de acción. Los invito a que miren cómo la velocidad de conducción varía con el diámetro del axón. Y hay un elemento adicional que es la mielina, que tiene consecuencias funcionales muy importantes. La mielina constituye un elemento glial que envuelve segmentos de la membrana axónica y esos segmentos de membrana axónica dejan, digamos, sectores de membrana expuestas al medio extracelular llamados nodos de Rambier. Eso obviamente lo van a tener que revisar con los compañeros docentes de histología. Los canales operados por voltaje tienden a agruparse en este sector del nodo Rambier. La distancia de este segmento internodal guarda relación con el diámetro del axón, y en las fibras mielínicas el potencial de acción se genera específicamente en los nodos, no se genera a nivel de los internos. En los nodos de Rambier
de modo tal de que si este fenómeno ocurre en el nodo de Rambier, las corrientes locales, llamadas corrientes de acción, estas corrientes locales que son responsables de la propagación del potencial de acción, buscan atravesar la membrana. En este sector de la membrana encuentran una resistencia enorme, dado que la mielina implica una envoltura de membranas plasmáticas relativamente compacta, densa y ordenada, que dificulta infinitamente la circulación de corrientes a su través, es como si fuera un aislante de para el pasaje de corrientes, de modo que las corrientes longitudinales que tienden a buscar sectores de membrana aún en condiciones de ser activados, encuentran esa posibilidad a nivel del nodo de Rambier, de modo que el potencial de acción se genera de nodo en nodo, provocando lo que se llama la conducción saltatoria del potencial de acción. La mielinización, a su vez, reduce la capacidad de la membrana, con lo cual es más fácil cambiar el potencial de membrana en estos sectores, incrementando de alguna manera la capacidad de propagación de estas corrientes de acción. Y la mielina, la mielinización de los axones, que es crítico para la conducción del potencial de acción en muchas neuronas del sistema nervioso central. De hecho, hay enfermedades degenerativas que afectan a la mielina y de esa manera afectan a la conducción de potenciales de acción, poniendo de manifiesto su importancia en la transmisión de la información en el sistema nervioso central. Y la existencia de mielina y el diámetro axonal son estrategias biológicas que la evolución ha seleccionado para incrementar la velocidad de conducción, dado que no solo es importante que el sistema nervioso maneje la información y la transmita de una célula a otra, sino que en muchos casos, como vamos a ver y van a ver a lo largo del curso, es preciso que esa transferencia de información que implica la conducción de potenciales de acción en un axón sea suficientemente rápida. Eh, esta, en esta imagen podemos contrastar la propagación de potencial de acción en dos tipos de axones, el axón amielínico, que obviamente también existen neuronas de axones amielínicos en nuestro sistema nervioso central, sin duda, implica la propagación continua del potencial de acción, eh, que obviamente implica una estrategia relativamente más lenta de propagación que lo que ocurre en la propagación saltatoria. Finalmente, quería comentarles, simplemente porque es un insumo importante para el siguiente bloque, es que de acuerdo a las propiedades pasivas, que vimos que de alguna manera determinan la representación de la información en el sector somatodendrítico e intervienen centralmente en la propagación del potencial de acción en el compartimento axónico, la membrana, por sus características pasivas, se comporta como un filtro. Eso quiere decir que un potencial sináptico que se genera en un sector distal de la dendrita se propaga hacia el soma para tratar de modificar el potencial de membrana a nivel del segmento inicial del axón, que es el sector o el polo de decisión en la codificación de la información en términos de potenciales de acción. Bueno, de alguna manera la membrana sus características de filtro hace que la propagación de señales rápidas sea relativamente dificultosa. Señales rápidas se refiere uno a señales que ocurren transitoriamente y son extremadamente breves, como el potencial de acción. En tanto que señales más lentas, su propagación, aun cuando es con decremento, está favorecida por las características de la membrana como filtro. En este experimento lo que se hace es, se representa esquemáticamente, esto sería la representación de una neurona piramidal de corteza en términos de, no de distancia, sino que la distancia se expresa en términos de constantes de tiempo, constantes de espacio, perdón. Un cambio de potencial sostenido, es decir, que no varía, es una despolarización continua,
es capaz de afectar sectores distales de la dendrita, que se encuentran a distancias menores entonces de una constante de espacio. En tanto que si la modificación de potencial de membrana somático es con una señal que varía a una frecuencia relativamente elevada, las dimensiones aparentes de la neurona, es decir, el sector distal de la dendrita, se aleja electrotónicamente del sector de generación de esta señal, de tal manera que se encuentra el sector distal de la dendrita para esta señal de 500 Hz, de 500 ciclos por segundo, a una distancia aproximada de 1, 2, 3, 4 constantes de espacio. Es decir que este sector distal de la dendrita no ve qué es lo que está ocurriendo en el soma. Esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que la capacidad de transmisión electrotónica de las señales varía con el curso temporal de la señal. Señales más lentas se propagan mejor que señales más rápidas. Y de alguna manera esa capacidad de propagarse mejor de las señales más lentas hace que afecten mayor cantidad de membrana. Y que las señales más rápidas, cuando ocurren, afectan menor cantidad de membrana porque se propagan peor. Quiero que esto lo tengan presente para la charla del último bloque de esta serie de electrofisiología de la neurona.